Buenos días. Vamos a empezar con esta clase de salud pública, la tercera clase. Vamos a ver lo que es triada epidemiológica. La llamada triada o triángulo epidemiológico es un tradicional modelo de las causas de las enfermedades. Se compone de tres partes: un agente etiológico, un huésped susceptible y el medio ambiente que interactúa entre ambos, en especial en la vía de transmisión desde una fuente infecciosa hacia el huésped. En la medida que se rompe el equilibrio entre estos tres factores, agente, huésped, medio ambiente, sobreviene la enfermedad. Por otra parte, el desequilibrio de alguno de ellos puede aumentar o disminuir la frecuencia de las patologías. Yo creo, por algunas cosas que vi, que ustedes el año pasado en prácticas vieron algo de la triada epidemiológica. Así que bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero es más o menos lo mismo. Bueno, definimos otra vez, como en otra clase anterior, que la epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución, la frecuencia, los factores determinantes, las predicciones y el control de los factores relacionados con la salud y con las distintas enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas. La ciencia de la epidemiología surge y se desarrolla a partir del estudio de enfermedades infecciosas. Esta aplicación se extiende ya al estudio de enfermedades no infecciosas y de las condiciones de salud en general. Epidemia. Bueno, la definición de epidemia es una palabra que deriva del griego, parecido a epidemiología, epi sobre y demos pueblo, o sea que es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Nosotros por ahí acostumbramos mucho a decir, cuando vienen esos años de que hay un poco más de gripe, decimos que hay una epidemia de gripe, ocurre que hay un aumento inesperado de lo que se esperaba para esa época del año. Endemia es una palabra que viene del francés endemie y del griego, que si lo transliteramos es endemos, o sea, del territorio propio. Es un término utilizado para hacer referencia a un proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria en una población o espacio determinado durante periodos de tiempo prolongados. Acuérdense que yo les di el ejemplo de Chagas y de acá, que en la provincia de Buenos Aires, el virus Junín o mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica argentina, que abarcaba zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, tenía más o menos esa región. Puede tratarse de enfermedades infecciosas o no infecciosas, ya que el vocablo puede usarse para diversos padecimientos o condiciones fisiológicas. La enfermedad se mantiene en una población de hospedantes de una región geográfica determinada a lo largo del tiempo, años, en un nivel estable, incluyendo variaciones estacionales. O sea que se mantiene por ahí durante varios años, incluyendo a veces en temporadas, según la estación del año, aumenta o disminuye la cantidad de infectados, pero está más o menos estable durante un montón de años. Pandemia, la definición de pandemia, el vocablo procede del griego, pan, que es todo, demos pueblo, lo mismo, expresión que significa reunión de todo un pueblo. Es la propagación a nivel internacional de una nueva enfermedad donde la mayoría aún no tienen inmunidad contra ella, que es lo que está pasando ahora, lo pueden ver y palpar realmente lo que está sucediendo con el COVID-19. La pandemia es una emergencia de salud pública.
Se caracteriza por causar muchos casos graves que, aunque puedan representar un porcentaje pequeño de la población, indican una vulnerabilidad constante y sin solución. Los virus de influenza que han causado pandemias en el pasado provienen de virus gripales que infectan animales como por ejemplo la gripe aviar o ahora el COVID-19 que se piensa que venía del murciélago, otros dicen de otro animal, no se sabe bien todavía. Bueno, ahora vamos en sí a lo que es la tríada, que es el agente, el huésped y el ambiente. Vamos a ver lo que es el agente. El agente es el factor que está presente en la ocurrencia de una enfermedad. Se considera causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Ejemplo, el virus influenza, o sea, el de la gripe, el asbesto, según lo que ustedes, lo del dengue, el chikungunya, se considera necesaria, pero no suficiente a veces para que se produzca una enfermedad. ¿Qué tipo de agentes tenemos? Tenemos biológicos, químicos y físicos. Los biológicos son protozoarios, metazoarios, bacterias, virus, riquecias, hongos, que ya son bastante conocidos por todos ustedes. Los agentes químicos, pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos, químicos industriales. Y los físicos, el calor, la luz, radiaciones, por ejemplo la radiación ultravioleta, que la tenemos todos los días, el ruido, vibraciones y objetos veloces. Bueno, ahora vamos a ver el huésped. El huésped es persona, animal vivo, incluso aves y artrópodos que en circunstancias naturales, en comparación con las experimentales, permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Generalmente, somos nosotros los huéspedes. ¿Estamos? Factores que tiene ese huésped. Riesgo de exposición a una fuente de infección. Y resistencia o susceptibilidad del huésped a la infección o a la enfermedad. Porque hay veces que tenemos resistencia. Ya lo vamos a ver más adelante, no me voy a demorar acá explicando esto, que después lo vemos más adelante. Otro de los factores del huésped, creo que todos se darán cuenta, es la edad, el sexo, el grupo étnico, el estrato socioeconómico, el estado civil o matrimonial, enfermedades previas, estilo de vida, nutrición, herencia, bueno, un montón de factores que debe tener ese huésped que entran en juego para que un agente pueda hospedar en ese huésped. El medio ambiente. El año pasado vimos bastantes, nos faltó uno que fue tierra, pero bueno, vimos los principales. Es un conjunto equilibrado de elementos que engloba la naturaleza, la vida, los elementos artificiales, la sociedad y la cultura que existen en un espacio y tiempo determinado. Fíjense que el medio ambiente, o sea, tiene que mantener en equilibrio todo lo que, lo que engloba la naturaleza, por ejemplo, la vida, los elementos artificiales, la sociedad, la cultura, todo eso en un tiempo y en un espacio determinado deben estar en equilibrio. El medio ambiente está conformado por diversos componentes, factores biológicos, que es la presencia de vectores, presencia de reservorios, densidad de población, fuentes de alimentos. También nos vamos a ver más detalladamente un poquito más adelante. Sociales, puede limitarse al núcleo familiar, de trabajo o estudio, o extenderse a todos los habitantes de una zona. Del medio social se estudia su economía, nivel cultural, organización social, política, religión, movimientos migratorios, hacinamiento, organización sanitaria. Bueno, también los vamos a ir viendo más adelante
después en detalle. Los físicos, la temperatura, la radiación, la vibración, etc. Los químicos, sustancias contaminantes ambientales, que el año pasado ustedes hicieron un muy buen trabajo práctico, que lo hicieron en grupos, quedaron excepcionales, y acá tienen bastante para sacar de los factores. Los factores ocupacionales, exposición a agentes químicos en el ambiente de trabajo, muy común, yo no quiero nombrar ninguno del ámbito de salud, no me quiero meter mucho en lo que tendrían que haber visto en condiciones y medio ambiente de trabajo o en otras materias, pero hay exposición a agentes químicos en el ambiente de trabajo. Ambientes especiales, guarderías, asilos, cárceles, hospitales. ¿No? Bueno, el proceso de las enfermedades infecciosas. Estas enfermedades resultan de la interacción del proceso del agente, el huésped y el medio ambiente. Entonces tenemos un agente, un ambiente o medio ambiente y un huésped. Tenemos un lugar, que sería el medio ambiente, tenemos un huésped, que es la persona, y tenemos un lugar, un agente que es el tiempo o el espacio en donde se encuentra. La cadena de transmisión, vamos a ver ahora. O también a veces llamado cadena epidemiológica, según distintos nombres. Cadena de transmisión, le vamos a poner acá. Está compuesta por 6 pasos, que es el agente causal, o NOXA, el reservorio del agente, puerta de salida del agente al huésped, modo de transmisión, puerta de entrada al nuevo huésped y huésped susceptible. Bueno, identificar los elementos que forman la cadena de transmisión es necesario para identificar las medidas de control más apropiadas. Esto también creo que se está viendo ahora. Tenemos que identificar cuáles son los elementos que forman esa cadena de transmisión para tomar medidas de protección para que no haya la infección se haga más generalizada. Bueno, tenemos un agente causal específico, un reservorio, una puerta de salida del agente, un modo de transmisión del agente, una puerta de entrada al nuevo huésped y la susceptibilidad que tiene ese huésped para recibir a ese agente. Vamos a ir viendo cada uno. El primero, el agente causal. Pueden ser agentes biológicos, químicos o físicos, que los vimos allá en las diapositivas anteriores. ¿Qué características deben tener? La patogenicidad, o sea, ¿qué es la habilidad que tienen los agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, nemátodos, parasitarios, protozoos, helmintios, para causar enfermedades? Acá tenemos un montón de lombrices y parásitos y todas esas cosas, que acá la patogenicidad es la capacidad que tienen para causar enfermedades. La virulencia. Fíjense el dibujito, cómo está. Es el carácter nocivo y patogénico de un microorganismo. Ya sea un virus, una bacteria o un hongo, determina su virulencia. En otras palabras, la virulencia está vinculada al grado de patogenicidad de un microorganismo, es decir, a su capacidad de causar daño. La resistencia de los microorganismos a los antibióticos implica su mayor o menor virulencia. Cuando la virulencia logra ser inhibida, se habla de organismos atenuados. La vacunación, o sea, la vacuna que se da a los chicos o adultos, que produce anticuerpos, está relacionada con la anulación de esa virulencia. O sea, estamos atenuando a veces esos virus que nos están acosando a nosotros. La invasividad, o sea, es la capacidad de un microorganismo para entrar en el cuerpo y extenderse por los tejidos. Capacidad de infiltrar y destruir activamente los tejidos vecinos
como ocurre en las neoplasias malignas, o sea, en los tumores o en los cánceres malignos. ¿Qué capacidad tienen de invadir, o sea, la que llamamos metástasis, nosotros en las neoplasias o en los tumores? Hay tumores que son muy invasivos, otros no tanto. La inefectividad se denomina, infectividad. Se denomina infectividad a la capacidad de un agente patógeno, bacteria, virus, etc., para invadir un organismo y provocar en él una infección. No debe ser confundido con el concepto de virulencia, que hace alusión a la capacidad de provocar daño orgánico una vez que se ha establecido la infección. ¿Estamos? La infectividad es la capacidad de un agente patógeno para invadir. Fíjense que acá en el dibujito tenemos en el centro, está en inglés, pero bueno, la infectividad y está rodeada de todo un montón de cosas, o sea que invade ese organismo para provocar en él una infección. Bueno, el huésped. Miramos ahora la segunda, que es el reservorio, que es el lugar donde los microorganismos se mantienen, crecen y multiplican. Pueden ser animados, que son animales, humanos, o inanimados, materiales, murallas, pisos, etc. Muralla, decimos, paredes, tapiales, lo que sea. Y específicos, que pueden ser el microorganismo es capaz de sobrevivir solamente en un determinado huésped. O inespecífico, el microorganismo es capaz de sobrevivir en distintos huéspedes de diferentes especies. Hay veces, por ejemplo, acá tenemos los gusanos que son capaces de sobrevivir en distintos huéspedes de distintas especies. ¿Estamos? Creo que cualquiera sabe, pueden vivir en cualquier lado, no tienen problema. Otros solamente pueden vivir en determinados huéspedes. La puerta de salida. Estamos hablando de la cadena epidemiológica. La puerta de salida, o sea, de ese virus, de esa bacteria, puede ser por vía respiratoria, por secreción nasal o bucal. Vía digestiva, por las heces. Vía geniturinaria, semen, orina, secreción vaginal, todas las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Y la piel y mucosa, solución de continuidad, por ejemplo, una lastimadura, que por sangre, y esa sangre penetra en otra persona que también tiene una lastimadura, aunque no esté sangrando, penetró esa sangre ahí y se produce el contagio. El modo de transmisión de la gente puede ser directa, transmisión inmediata de persona a persona. Estamos viendo ahí los dibujitos, son bastante claros. Y los mecanismos animados indirectos, que son animales, artrópodos, arañas, víboras, lo que a ustedes se les parezca. Y los mecanismos inanimados, que son uno de los más comunes, que ahora está muy puesto en boga con todo esto de asuntos de coronavirus, que son objetos materiales o fómite, o sea, un fómite es cualquier objeto carente de vida o sustancia que si se contamina con algún patógeno viable, tal como bacterias, virus, hongos o parásitos, es capaz de transferir a este patógeno de un individuo a otro, o superficie contaminada. Fíjense que acá tengo un picaporte de una puerta. Una baranda, en Buenos Aires el colectivo donde uno se agarra, los barrales, bueno, infinidad de cosas. Eso se llama FOMO. Directo. O sea, lo que habíamos visto anterior era indirecto. Ahora, directo, el agente infeccioso se transmite por transferencia directa e inmediata al ponerse en contacto el huésped infectado o colonizado con el huésped susceptible o con gotitas grandes proyectadas por el huésped infectado al toser o hablar a una corta distancia.
de 1 metro o menos, de la conjuntiva o aparato respiratorio superior u otra puerta de entrada del huésped susceptible. Por eso estamos hablando tanto de los espacios, de a cuánto hay que mantenerse de una persona u otra, aunque por lo menos cuando uno está hablando. Eso es, para que no lleguen estas gotitas que uno elimina o expulsa cuando habla, si uno estornuda, cuando uno tose, bueno, todo un montón de cosas. Ejemplos de transmisión directa, por ejemplo, por transferencia, la sífilis, transmitida por relaciones sexuales, e infecciosas entéricas de transmisión mano-portadora. ¿Estamos? La proyección, o sea, la gripe, transmitida por gotitas de fluje, que son las que salen cuando nosotros hablamos, que son partículas diminutas expelidas al hablar, toser o estornudar, respirar, que pueden transmitir gérmenes infecciosos de un individuo a otro. La indirecta. El agente infeccioso entra en contacto con el huésped susceptible a través de un objeto intermediario. La transmisión mediante contacto indirecto se distingue de la transmisión por contacto directo por la participación de un objeto intermediario que está implicado en la transferencia del agente infeccioso desde el foco de la infección al huésped susceptible. El contacto indirecto se puede producir a través de vehículos, no autos, vehículos llamamos a quienes pueden transmitir, que a través de objetos o materiales contaminados, ¿cómo escribe objetos? Bueno, el agente puede o no haberse multiplicado o desarrollado en el vehículo antes de ser transmitido, por ejemplo, juguetes, ropa, instrumentos quirúrgicos, alimentos, sangre o plasma contaminados. Vector mecánico. El agente infeccioso es trasladado en la superficie del cuerpo o extremidad de un artrópodo, que es el vector. Este proceso no requiere de la multiplicación o desarrollo del microorganismo en el vector. Por ejemplo, las shigelas y las salmonelas transmitidas por las moscas. El vector biológico es el agente infeccioso, cumple parte de su ciclo biológico en el vector. Sin este, el agente no puede transmitirse al huésped susceptible. Por ejemplo, el parásito de la malaria dentro del mosquito. O sea, el mosquito te pica y te transmite la malaria. La vía aérea, el agente infeccioso se encuentra en aerosoles que lo transportan hacia la puerta de entrada apropiada, generalmente el tracto respiratorio del huésped susceptible. Los aerosoles microbianos son suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente por microorganismos. Pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos tiempos. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos esto en medio ambiente? O sea, cuando vimos aire. Las núcleos de gotitas, a diferencia de las mencionadas en el contacto directo, los núcleos de gotitas son los pequeños residuos de la evaporación de gotitas emitidas por el huésped infectado. Los núcleos de gotitas pueden formarse con el uso de atomizadores, generalmente se mantienen suspendidos en el aire, suelo, ropa, piso durante un tiempo prolongado y pueden ser transportadas por agitación mecánica, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, lo que produce la tuberculosis. El polvo son pequeñas partículas de dimensiones variables que pueden estar constituidas en parte por microorganismos, pueden proceder del suelo, vestidos, ropa de cama o pisos contaminados y ser transportadas a través del aire por agitación mecánica. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que puede encontrarse formando parte de partículas de polvo. El vector. El vector es un agente
generalmente orgánico, que sirve como medio de transmisión de un organismo a otro. Creo que casi todos conocen ya lo que es un vector. Existen dos vectores: el vector mecánico, que el agente infeccioso es trasladado en la superficie del cuerpo o extremidad de un artrópodo. Este proceso no requiere de la multiplicación o desarrollo del microorganismo en el vector. Por ejemplo, ya lo vimos antes, shigelas y salmonelas transmitidas. El vector biológico, el agente infeccioso cumple parte de su ciclo biológico en el vector. Sin este, el agente no puede transmitirse al huésped susceptible. Por ejemplo, el parásito de la malaria dentro del mosquito o el Trypanosoma cruzi en la vinchuca, que es el transmisor del mal de Chagas. Puerta de entrada del agente. Es el lugar por donde va a penetrar el agente al huésped. Puede ser conjuntivas, aparato respiratorio, aparato digestivo, tracto genitourinario, heridas o mordeduras, etc. Susceptibilidad del huésped. Y acá viene una parte muy importante. Es un ser vivo que no tiene inmunidad específica suficiente para un agente determinado y que al entrar en contacto con él puede desarrollar la enfermedad producida por ese agente. Hay factores del huésped que afectan la susceptibilidad al desarrollo de enfermedades, aumentándola o disminuyéndola. Principales, y acá esto es en lo que uno tiene que hacer hincapié en la prevención: el estado nutricional de los seres humanos, enfermedades crónicas, uso de drogas inmunodepresoras, por ejemplo los corticoides, factores generales de resistencia alterados, por ejemplo pérdida de continuidad de la piel o mucosa, o sea, lastimaduras, hongos que lastiman, algunas enfermedades eruptivas que uno se rasca, o acuérdense cuando vimos lo de los piojos o lo de la sarna, que uno se rasca, se lastima y por ahí pueden entrar las bacterias. Inmunidad natural o artificial: a veces tenemos inmunidad a ciertas cosas, artificial es la adquirida por las vacunas, y factores genéticos que tenemos. A veces hay razas o tipos o fenotipos que son más susceptibles a ciertas enfermedades. Los factores generales de resistencia son la piel, las membranas mucosas, las acidez gástricas, los cilios del aparato respiratorio, son los pelitos. Todas esas cosas están para protegernos, son como imanes que van a captar todo lo que sea bacteria, todo lo que sea que puede ingresar a nuestro organismo a producirnos alguna enfermedad. ¿Qué factores incrementan la resistencia? La inmunidad específica adquirida. Puede ser natural o artificial. Ocurre mucho con esto de la inmunidad específica adquirida, por ejemplo, a los que trabajamos en salud, en un hospital. Ustedes habrán escuchado el dicho de que la gente dice que los enfermeras o los médicos no se enferman nunca. Lo que pasa es que como uno va conviviendo con todo el ambiente ese que hay, va generando resistencia. Eso es la inmunidad específica adquirida. A veces suele ocurrir que después que uno deja de trabajar, pierde esa inmunidad específica adquirida y es muy fácil decir, mira, dejó de trabajar y se enfermó. ¿Estamos? Porque perdimos esa inmunidad que habíamos adquirido. Y la artificial, bueno, la conocemos todos, que son las vacunas, que son algo que es artificial, no lo fabricamos nosotros. Sí, lo fabrica, los anticuerpos los fabricamos nosotros, pero estimulados por un antígeno, que es la vacuna. Bueno, esto es todo para esta clase. Lo que vamos a hacer acá es un trabajo práctico. Las dos comisiones van a hacer el mismo trabajo práctico y que no sea muy largo, sino que estén
usando lo que dice acá, que usando los siguientes términos elija una enfermedad infectocontagiosa y prepare una exposición escrita donde explique la epidemiología de la misma. No incluya el tratamiento, porque nosotros no tenemos que incluir tratamiento, sino que vamos a trabajar con la cadena epidemiológica, o sea, la de los 6 pasos. Nosotros vamos a reconocer un agente infeccioso, un reservorio, una puerta de salida, un modo de transmisión, si esa transmisión es directa o indirecta, si tiene un vector, una puerta de entrada, contaminación, quién es el huésped y quién es huésped susceptible. Usando esas palabras, ustedes busquen una enfermedad que ustedes me puedan describir quién es el agente infeccioso, dónde estaba el reservorio, cuál es la puerta de salida de ese agente infeccioso, cuál es su modo de transmisión, cómo sería una transmisión directa, cómo una indirecta, ¿eh? ¿Cuál sería el vector que me está propagando esa enfermedad? ¿Cuál es la puerta de entrada al huésped? ¿Cómo uno se puede contaminar? ¿Cómo se puede contaminar ese huésped? ¿Quién es el huésped y quién es un huésped susceptible? ¿Queda bien claro? Después yo les puse que si tienen algunas preguntas, por favor encuéntrenlas en Messenger, se comunican conmigo y ya saben, todo va a ser respondido.